Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre. Por ahí soy un tradicionalista, pero para mí la música es melodía, armonía y ritmo. Y lo que hay ahora es ritmo, pero le falta la melodía y la armonía. Entonces, qué sé yo. Mira, yo creo que hay corrupción musical también. Lo tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos. Tienes que responder por Santino, Carlos. Borges, ¿cuál es para usted la naturaleza del tiempo? Pero yo querría saber lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Recuerdo siempre aquella sentencia tan justa de San Agustín, las Confesiones. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Y mi patria, la mía, es solo esta manada de elefantes que ha extraviado su rumbo. Si no soy un escritor chileno, ¿tú qué dirías que soy? Soy un escritor español. Los escritores españoles no me consideran español. Un escritor mexicano, los mexicanos tampoco me consideran mexicano. y la vida ching. You put that howling down there and go to bed. Joyce, I want my clothes out there. You shut up. Praise the Lord, you. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre. Pero yo querría saber lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Y pareciera que están lavando el mundo. Pero yo querría saber lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre. Lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Que veré para siempre. Todo el viento no alcanzará para empujar la carreta de los días por llegar a destino, a destiempo. Vas a llorar las visiones recogidas en el mar. Para empujar la carreta de los días por llegar a destino, a destiempo. Vas a llorar las visiones recogidas en el mar. En aquel año raro que fue el 2002, 3 músicos argentinos armaron casi sin querer un trío de guitarras y voces y salieron a tocar. Ariel Minimal, miembro fundador de la ahora mítica banda Pez, que lleva más de 20 discos editados, Mansa Saín, de lo que es hoy Valle de Muñecas, y Florencia Lestani, solista. Los 3 venían con un gran recorrido desde principios de los 90. Los 3 además tienen una idea de independencia en el rock.
porque la urgencia de tocar y grabar no cabe dentro de las arcas de las multinacionales. Es cierto también, Buenos Aires es un lugar propicio para desarrollar esa independencia. Por eso ese año, el trío empieza a tocar y bueno, les va bien, pero le falta cruzarse en una fecha en Morón con Vicente Luis, el poeta, ¿se acuerdan? El poeta loco y millonario, fallecido en 2012. Bueno, el tipo los ve tocando y les dice, bueno, che, quiero el disco, pero no lo tenemos, dice Minimal. Yo les presto la guita. Bueno, Luis vuelve a llamarlos y les dice que se las mande la guita, agárrela, porque si no me la gasto en otra cosa, dice Luis. Ellos aceptan y graban el disco precisamente titulado Flopa Mansa Minimal, nuestro capricho analógico de hoy jueves. Este disco marca el pulso del formato canción en Argentina en lo que sería el siglo XXI. Sus canciones son en plan folky, pero un folky refinado, con arreglos vocales exquisitos, que no se queda en el espectro del rock nacional más cancionero de Spinetta, sino que va más allá. O sea, si bien sabemos que Minimal tira siempre para el lado del rock nacional más clásico, también la melomanía de los tres nos deja ver ciertos aires melódicos, tipo Velvet Underground, la banda de Lou Reed y John Cale, sobre todo aquel primer disco, el de la banana, ¿se acuerdan? Donde participa Nico, la cantante alemana. O algunos aires de aquellos rock folk de Neil Young. Bien, en el disco hay 12 canciones, 4 de cada uno de los cantautores, alternadas de forma, diríamos, casi democrática. Escuchábamos Los días por llegar, la canción de Flopa que abre el disco. Esto es Bill Harrigan y la vida Ching Pirata. Mi nombre es Juan Ignacio Mercapide, me acompaña Javier Bonafina. Hoy vamos a estar conversando también sobre la vida y la obra del poeta argentino Roberto Juarrós. Y la verdad es que se nos va a poner difícil. Juarrós nace en el 1925 y para mí, y para Javier y para muchos otros, Juarrós es un poeta pensador pesimista de la poesía, porque él entiende precisamente la limitación que tiene el lenguaje. En una entrevista que le hace Alejandra Pizarnik, Juarrós dice: conviene insistir en lo siguiente, la santidad del poeta es su lenguaje, pero subamos otro escalón, la visión del poeta es su lenguaje. Otro escalón, la salvación del poeta es su lenguaje. Otro escalón, la divinidad del poeta es su lenguaje. El poeta solo puede concebir un Dios verbal, que de ninguna forma es menos real que cualquier otro. Creo que eso nos da una pauta más que clara de quién fue y permite acercarnos un poco más a su obra. Esa permanente reflexión que hace el lenguaje del ser ontológico, como lo pensó Heidegger, esos poemas, ¿no?, en una estructura vertical, donde cada verso necesita del otro para vivir, esos poemas que nos hacen cerrar el libro marcando con el dedo la página, mientras nos quedamos pensando en qué. ¿En qué? Juarrós publica toda su obra bajo un mismo título, Poesía Vertical. Y sus poemas no están titulados, sino que están numerados. Juarrós dice sobre esto: pensé en una dimensión del pensamiento tan concreta como si tuviera peso, tan distante del discurso intelectivo como un cuerpo de un fantasma. La poesía es lo contrario de la abstracción. La poesía es lo contrario de la abstracción. Wow. Entonces, esto es Bill Harrigan y la vida Ching Pirata, nuestra segunda temporada. Tenemos hoy invitados también dos amigos de la casa, Gastón Guzmán, que va a estar charlándonos acerca de sus impresiones del disco Flopa Mansa Minimal, una brevísima mención, y Daniel Kreyman, que nos va a contar una pequeña anécdota que está directamente relacionada con Dostoyevsky y una experiencia suya como hombre de mar. Además, por supuesto, va a estar Roberto Juarrós y las hermosas canciones de este disco Flopa Mansa Minimal, hoy disco clásico de la discografía nacional. Así empezamos.
voz del viento sacudió, quebró el silencio del lugar. Y ahora no hay más. No queda más. Extraño el sonido del mar. En cada ola una explosión. Y espero más. Y espero Dios. Soñando estrellas por la mañana y por las noches esperando el sol, y no hay calma y mi alma no descansa nunca. Soñando estrellas por la mañana y por las noches esperando el sol, y no hay calma y mi alma no descansa nunca. El viento sabe a tu nombre, se está llevando esta canción. Lo que ya nunca podrá sacarme es la emoción. Soñando estrellas por la mañana y por las noches esperando el sol, y no hay calma. He estado aquí en la tierra con mi nariz metida en ella desde que todo comenzó. He nutrido cada sensación que el hombre se ha inspirado a tener. Me preocupé sobre lo que él quería y nunca lo juzgué. ¿Por qué? Porque jamás lo rechacé. Y a pesar de todas sus imperfecciones, yo admiro al hombre. He estado aquí en la tierra con mi nariz metida en ella desde que todo comenzó. El centro del amor no siempre coincide con el centro de la vida. Ambos centros se buscan entonces como dos animales atribulados, pero casi nunca se encuentran, porque la clave de la coincidencia es otra: nacer juntos como debieran nacer y morir todos los amantes. De la octava poesía vertical de Roberto Juarros, el poema número 13. Una de las particularidades de la poesía de Roberto Juarros es que sus poemas están numerados. Juarros no acostumbraba titular sus poemas, sino que precisamente están todos numerados, lo cual es una no solo característica de su obra, sino que muestra una intencionalidad para ver a su propia obra como un todo. Bien, Juani, claro, es un poco eso, ¿no? Lo que venís diciendo, ¿no? La idea del todo, porque hay en Roberto Juarros una poética del ser. Si uno lo piensa, los poemas de Juarros
son todos una especie de pesquisa intelectual, ¿no? En una búsqueda que siempre es indecible y hasta huidiza. Creo que lo hemos charlado antes, y es esta cuestión de que Juarros se mete con el mayor y el más oscuro de los problemas, que es la cuestión del ser ontológico. Claro, sí. Y entonces, quizás siempre cuando escuchamos o leemos a Juarros, hay ahí algo que tiene que ver con una poesía filosófica, cerebral, metafísica, abstracta, hasta mística, podríamos decir. Contémosle, Javi, a la gente que Juarros fue un académico, ¿no? Toda su vida, digo, tiene una preparación profundamente académica, y eso se manifiesta en su obra poética, principalmente porque él plantea una poesía sin yo lírico. Sí. No hay en su poesía vertical, no se encuentra en su poesía vertical un yo lírico. Sí, Juan, y lo cual es interesante porque lo hace excepcional, incluso pensando en su generación, ¿no? Digo, Juarros pertenece a la generación de Benedetti, de Olga Orozco, de Kerouac, de Italo Calvino, de Capote, de Flannery O'Connor, del propio Gabriel García Márquez, de Carlos Fuentes, de Anne Sexton, ¿no? Pertenece a una generación que es muy potente en términos de su yo lírico. Sí, y él creo que se puede abstraer, ¿no?, de esa necesidad de decir o de decirse, y puede meterse un poco esto que decías vos, ¿no?, del ser ontológico, y plantear cuestiones incluso metaliterarias, ¿no? Uh-huh. Venías diciendo esto de la poesía vertical de Juarros, ¿no? Entonces, un poco quizás recordar que publicó en vida 13 libros de poesía y un 14º volumen que apareció póstumamente en 1997, él fallece en 1995. Y hay como momentos de esa escritura que es como si fuera una meditación muy obstinada, ¿no? Porque todos los libros se denominan poesía vertical y solamente van diferenciándose por los números. Entonces está la poesía vertical de 1958, la segunda poesía vertical del 63, su tercera poesía vertical del 65, su cuarta poesía vertical del 69 y así sucesivamente. Y de la misma manera, solo un numeral, como vos lo habías enunciado antes, identifica a cada poema en cada uno de los libros. Entonces su poesía se distingue por una unidad de forma, tono, problema y estilo. Claro, hay una cuestión, por supuesto, en esta visión totalizadora que él tiene de la poesía, necesita construir, ¿no? Es como si partiese desde un lugar muy pequeño, desde una especie de centro, ¿no? Muy, muy pequeño, una especie de Aleph, ¿no? Como punto de partida, para empezar a explorar algunos lugares que no han sido recorridos o no han sido recorridos en la profundidad antes. Esa es una de las bondades de la poesía de Roberto Juarros, que, por cierto, como ya lo dije en el primer bloque, se hace difícil de hablar de su poesía. Su poesía debe defenderse leyéndola, ¿no?, sintiéndola. Detrás de esta cerebralidad, si se quiere, hay un decir y hay un sentir que realmente es muy, muy profundo. Javi, te propongo que escuchemos las canciones que le siguen. Vamos a escuchar ahora Trampas y El alma herida, del disco Flopa Mansa y Minimal, y vamos a abrir el próximo bloque también con algunos poemas más de Juarros y seguimos conversando. Esto es Bill Harrigan y La vida Chimpirata. Enseguida volvemos. ¿Y qué más da perder el encanto?
correr. Podría olvidarte. ¿Qué otra cosa pues he hecho en años? Como si no me importara más. Como si no me importara más. Como si no me importara más que nada. Al menos hoy te he estado mintiendo. ¿Y cuántas veces más? Nada es cierto. Pensando bien, no ha sido tan malo. No hizo falta más, solo el tiempo. Como si no me importara más. Como si no me importara más. Como si no me importara más que nada. Como si no me importara más. Como si no me importara más. Como si no me importara más que nada. Más. Como si no me importara 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 más que nada. Más que nada. Más que nada. Más que nada. No queda nada en que creer, ni nada que crear. Caminos que de recorrer van a ningún lugar. Pero este valle de lágrimas amargas no es la ciudad, no es la desilusión, es esa especie de teatro en el decir que sí cuando se siente no. Y así olvidamos que la muerte espera al fin. Es lo único que corre en contra de mí. Saber que nada importa ya y todo cuenta igual. Sentir que esto ya pasó. No poder olvidar el alma herida. No es la ciudad, no es la desilusión, es esa especie de teatro en el decir que sí cuando se siente no. Y así olvidamos que la muerte espera al fin. El tiempo es lo único que corre en contra de mí. Bill Harrigan, La Viuda Ching, Pirata. Death to America and butter sauce. Don't boil me. I'm still alive.
Iraq Lobster. Iraq Lobster. Continuamos en Bill Harrigan y la viuda Ching pirata. Habíamos terminado el bloque anterior hablando un poco de el centro y de la búsqueda que tiene la poesía de Roberto Juarros, esta poesía vertical. Se hablaba estábamos charlando, Javi, corregime si me equivoco, de cómo Juarros parte desde un centro muy, muy pequeño para empezar a bifurcarse hacia distintos lados, ¿no? Sí, claro, Juani, porque un poco nuestra conversación tenía que ver, decíamos, que escribió poemas muy breves, pero conceptualmente densos, ¿no? Y que incluso pese a carecer de rima o regularidad métrica, hay un constante cuidado del diseño de lo poético. Entonces tenés que hay cierta austeridad, hay un despojo casi impersonal, y hay un ritmo interior que como lector uno puede seguir con mucha lentitud. Y fundamentalmente porque si lo comparamos con los poetas de su época, de su generación, él todo el tiempo está prescindiendo de las referencias geográficas, de las históricas, de los localismos verbales, de las efusiones sentimentales, de las anécdotas, del uso de voces prestigiosas de la poética. Pero todo el tiempo sus textos, hay una depuración, un trabajo, un modo muy asertivo, y hay una asimetría muy estructurada, ¿no? Uno podría decir que sus poemas son como una especie de matematización de la temporalidad humana. Sí, se abre un poco del concepto que se suele tener, ese concepto estereotipado de la poesía, ¿no? Y del poeta, para dar paso, ¿no? a esto que decías vos, a esta matematización de la poesía dentro de su obra. Y otra de las cuestiones, Juan, que a nosotros nos llama poderosamente la atención, y que de hecho un poco las expusimos en la última antología que presentamos en nuestro taller de lectura y oralidad, ¿no? Esta cuestión de que si uno piensa en la generación de lo literaria de Juarros, y en el medio de las turbulencias políticas, sociales y económicas que vivimos acá en Argentina y prácticamente en todo el continente en la segunda mitad del siglo XX, digamos, uno podría ampliar eso y decir en el mundo entero, ¿no? El siglo XX ha sido uno de los siglos más catastróficos y más violentos de la historia humana. También es cierto que sobre esas cuestiones hay un silencio absoluto de Juarros respecto a problemas que atravesaron a muchos poetas y a muchos escritores, y quizás esto lo convierte en una especie de rara avis, ¿no? entre sus pares. Sí, claro, lo charlábamos un poco fuera del aire, hay como una necesidad primero de abstracción respecto a esa realidad, y dentro de esa abstracción encontramos profundizaciones que tienen que ver con el mismo lenguaje, me parece. Y en vistas de eso, encuentro que su obra es bastante pesimista, Javi. No, él plantea un poco lo dice desde la palabra, ¿no? Entonces ahí entra un poco la paradoja, pero él, utilizando palabras, dice, bueno, no es posible la comunicación. Viste que muchas veces lo hemos trabajado a lo largo de casi todos nuestros programas. Esta idea de que el significado depende del contexto, esto de que la producción de un texto, y sobre todo el contexto de la lectura,
esa significación es virtualmente infinita. Entonces, todos los textos son polisémicos, ¿no? Y pueden dar lugar a múltiples y variadas interpretaciones. Y en ese sentido creo que lo que Juarros busca es que el lector sea también un creador, ¿no? Un creador de significado. Claro. Y hay algo que me parece interesante porque, digo, es raro esto, ¿no? De que el escritor busque de él apagarse, de invisibilizarse, y que sea el lector el que busque el significado. Sí, claro. Entonces, quizás, digo, Juarros, como muchos de los escritores de su generación, está fuertemente atravesado por algunas de las ideas de este filósofo alemán, Martin Heidegger, con quien Juarros me parece que comparte una profunda y aguda conciencia de las posibilidades y de los límites del lenguaje, y también una marcada disposición, podríamos decir, para pensar casi exhaustivamente los problemas más vastos desde una perspectiva absolutamente secular. Sí, podemos decir entonces que la obra de Heidegger ha sido una lectura permanente en la vida del poeta Roberto Juarros. ¿Sabes que mientras charlábamos, Javi, me imaginaba a Juarros escribiendo, ¿no? Pensando primero sus poemas y después escribiéndolos. Me lo imaginaba dentro de una meticulosa habitación, ¿no? Escribiendo a máquina, y pensaba en la construcción de esos versos, ¿no? En los versos de toda su obra, en lo bien logrados que están y en cuánto le debe haber costado, ¿no? Pensar en esas cosas sin imaginarme, ¿no? Al tipo llevando a cabo su obra. Esto que mencionás, Juan, y me hace recordar una anécdota que él solía contar. Viste que, y de hecho invitamos a nuestros oyentes a que buceen un poco en muchas de las entrevistas que están publicadas en internet, o algunos de sus libros que tienen sus entrevistas. Es casi una obra filosófica, ¿no? La propia entrevista es una obra filosófica, no hay anécdotas en las entrevistas. Claro. Y eso me recuerda que hay una anécdota que él repite constantemente, ¿no? Digo, porque ¿cuál es la pregunta clásica que le hacen a un poeta, Juani? ¿Y cómo se inspira? ¿Qué es la poesía? Si puede definir la poesía, ¿no? Son las preguntas clásicas. Y entonces a Juarros le gustaba mucho jugar con la cuestión de la tradición del budismo zen. Y entonces él solía explicar que hay un budista zen que se llama Basho, sí, que le preguntaban constantemente a él qué era el budismo zen. Y entonces él decía que Basho solía decir que toda su vida había intentado explicar qué era el zen, pero que nunca había podido comprenderlo, y que un entrevistador le preguntó a Basho cómo él podía explicar algo que no entendía, y a lo cual Basho solía decir pues, si también tenía que explicarle eso, ¿no? Entonces, claro, hay una cuestión, hay un juego de palabras ahí sobre lo que no se puede nominar, y que hace que definir la poesía sea una imposibilidad casi utópica, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso creo que Juarros lleva un poco esta paradoja, casi te diría, al extremo. Javi, te propongo algo. Vamos a ir cerrando el bloque, vamos a seguir escuchando el disco de Flopa Mansa Minimal. Vamos ahora con Zigzag y Sonajeros, y bueno, más Roberto Juarros para el próximo bloque. Y esto sigue siendo Bill Harrigan y la viuda Ching Pirata. Perfecto, enseguida volvemos.
noches desvaneciendo en zigzag. Por atrás del cementerio, esperando despertar. Viajando hacia el fondo de la noche, con los huesos hartos de esperar y desconfiar de todo. Heridas de aburrimiento, el silencio tan incierto altera el fluir del tiempo, palpitar el descontento. Viajando hacia el fondo de la noche, con los huesos hartos de esperar. En un momento de mi vida, Flopa Mansa Minimal fue una banda clave. Ese trío formado por Florencia Lestani, de Mata Violenta, Mariano Saín, que venía de Menos que Cero y de Valle de Muñecas, y Ariel Minimal, que había sido guitarrista de los Cadillacs y que toca en Pez, me generaba eso que nos pasa con algunas bandas o discos o películas. Se vuelven algo tan importante en uno que se convierten en un rasgo o en un perfil de nosotros mismos, y que los usamos incluso para presentarnos, como si fuera un carnet. Un gesto que se me ocurre es muy adolescente, pero que a la vez es muy serio, muy vital. Entonces lo que hacía era escuchar su disco, su único disco, todo el tiempo en un MP3. Los iba a ver por todos lados, luego de que reaparezcan en los escenarios después de una larguísima ausencia. Escribía sus letras en un blog, que incluso llevaba el nombre de una composición de Mariano Saín, de Mansa. Yo les tenía francamente adoración. Poniéndome a pensar, se me ocurre decir que yo entonces era otro, como una suerte de personaje de Roberto Bolaño, pero sin siquiera haberlo leído todavía, lo que hace todo esto aún más patético, mucho más patético de lo que suena. O mejor, como ese personaje de Vila Matas, que imita a Hemingway, que sostiene convencidísimo que la desesperación es la forma más elegante que tenemos de andar por la vida. Con eso en mente, siendo un adolescente, las letras de Flopa Mansa Minimal me calzaban como un guante. Esa soledad, ese dolor, Flopa cantando cuánto le duele saber que en la lista de su amor está debajo del álbum blanco de los Beatles, Mansa esperando que amanezca, preso de su dejadez. Eso era algo muy importante. Y estaba todo en un disco, 10 canciones, 40 minutos, muchísimo antes de que aparezca el autotune. No me mueve ahora una escucha desesperada en búsqueda de verdades o de catálogos de dolor, sino un disfrute muchísimo más maduro, una suerte de elección. Algo que se imaginan, no cambia el disco, sino que cambia el lugar de la escucha. Ahora entonces puedo distinguir las canciones que más me gustan de las que no lo hacen para nada, puedo marcar cuáles para mí son los puntos más flojos del disco, puedo decir cuánto más me gusta las composiciones de Mansa que las de Minimal, aunque Minimal sea una suerte de alma mater desde mis 16. Puedo decir lo increíble que son las canciones en las que canta Flopa. Me sigue pareciendo, aunque haya cambiado mi escucha, un disco solidísimo. Me parece un punto altísimo del folk en Argentina, de la tradición canción, con 3 compositores del under que grabaron en pleno enero del 2003, un solo mes, un disco clave en la historia del rock nacional. Me atajo o me reservo usar adjetivos desmedidos
porque soy medio proclive a hacerlo, pero es un disco que me gusta tenerlo siempre a mano. Es un disco que nunca me dejó a pata y que en el sentido más utilitarista del término es un disco que funciona. Funciona solo, funciona con amigos, funciona cocinando, previa, cuando llueve, cuando cae el solcito de los viernes. Me parece un homenaje fenomenal al formato canción. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando de mi celda en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos en remolino de risa alzada. Sentir trepar por la nuca el aliento suspendido en el aire, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando de mi celda en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos en remolino de risa alzada. Sentir trepar por la nuca el aliento suspendido en el aire, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es. El centro del amor no siempre coincide con el centro de la vida. Ambos centros se buscan entonces como dos animales atribulados, pero casi nunca se encuentran, porque la clave de la coincidencia es otra: nacer juntos como debieran nacer y morir todos los amantes. ¿Y su muerte, Borges, cómo la imagina? Siento una gran impaciencia. Me dicen que va a llegar, y al mismo tiempo siento que no voy a morirme. Aquello que dice Spinoza, que sentimos que somos inmortales. Sí, pero no inmortales individualmente, supongo yo, que sean inmortales de algún modo, bueno, panteístas, de algún modo divino. Sí, yo tengo, cuando me va mal pienso, pero ¿qué puede importarme lo que le sucede a un escritor sudamericano de un país perdido como la República Argentina a fines del siglo XX? ¿Qué puede interesarme eso si me aguarda esa aventura, la muerte? Bill Harrigan y la vida china, pirata. Esa sensación de espacio abierto a la cual nos lleva el disco de Flopa Mansa y Minimal, un lugar bucólico, si se quiere, y la estrategia poética de Juarros, esa sensación de que la poesía siempre está por comenzar, pero que ya estamos metidos dentro, y que cuando llega el punto final aún seguimos suspendidos por el poema. Me estoy tomando una cerveza y la verdad que espero que estén haciendo lo propio por allá,
para poder disfrutar un poco más estas canciones y estos poemas que hemos elegido para hoy, junto con Javier Bonafina. Vamos a escuchar ahora a Daniel Kreyman, que nos va a contar una pequeña anécdota que tiene que ver un poco con esto. Va a dar un ejemplo crucial para poder entender qué significan los libros, qué significan los discos para cada uno de nosotros. Empieza el audio contando una brevísima anécdota de Dostoyevsky y después nos va a contar algo que parece hasta lúdico, cómico, ¿no? Tiene un aspecto de comicidad más que considerable de cómo llega a ser un hombre de mar. Esto es Bill Harrigan y La Viuda Chimpirata. Enseguida volvemos. Y luego de culminada su obra, aunque íntimamente desea el éxito de su empresa, en verdad anhela llegar al corazón del lector y trascender en él la vivencia que lo ha conmovido. Pero nunca previene cuál insensata conducta acometerá algún inadvertido lector que, deslumbrado por aquella ilusión, correrá fascinado con rumbo incierto. Una vez le llegó a Dostoyevsky una carta desde un presidio. Se la envió un insigne empleado de banco que, encandilado por las elucubraciones espirituales de Rodion Romanovich Raskolnikov, también él cometió un delito para experimentar las mismas dramáticas emociones del personaje. Y apelaba al escritor a que intercediera por él, aliviando su condena ante los jueces, porque decididamente lo acusaba de ser culpable de su desdicha. Así fue como yo en aquella tarde, un muchachito casi adolescente, extasiado de novelas románticas, irrumpió con su absurda y extraña presencia en los muelles pesqueros de Puerto Madryn, sin más equipaje que una mochila y un papelito en la mano con el nombre del buque donde pretendía embarcar. Descendí a cubierta, me presenté ante los marineros que, absortos ante mi débil aspecto, escuchaban cómo yo les anunciaba que era el nuevo engrasador, mostrándoles mi permiso de embarque, y solicitaba presentarme ante el jefe de máquinas. El capitán, disgustado y protestando contra las autoridades navales que otorgaban permisos a jovencitos atolondrados, me mostró mi camarote y me indicó mis responsabilidades. Por fin estaba en el mar, maravillado de hacer realidad mis sueños, de atreverme ante la inconcebible osadía de hacer de mi propia vida un poema de aventuras. Mi primera guardia en máquinas fue muy extenuante y dolorosa. Destrozado de cansancio y sucio de grasa y hollín, me dirigí a mi camarote para descansar algunas horas de licencia, cuando apareció de repente un monstruoso marinero que me ordenaba a gritos calzarme unas enormes botas de goma y me rugía: ¡A cubierta! ¡A cubierta! ¡A pagar pescado! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! De pronto estaba con una enorme pala, sumergido hasta las rodillas en un inmenso cardumen de peces, muriendo frenéticamente, mientras trataba con gran dificultad de tirarlos por las bocas de las bodegas, imperturbable ante las bromas de los marinos que absortos contemplaban mis ridículos esfuerzos. En eso, una ola atravesó la banda, me volteó al piso y quedé sumergido bajo una terrible maraña de peces y agua de mar. Me levanté furioso y empapado y acometí rabioso mi labor, muerto de vergüenza. Acabada la faena, para reponer fuerzas, allí mismo sobre cubierta nos recostamos sobre las redes. Fue entonces que descubrí amistosas miradas de los marineros, reconfortándome con un sorbo de ron y ofreciéndome una pipa. Y sonriéndome sorprendidos me decían: ya tragaste agua de mar, ahora sos marinero, muchacho. Va a salir bueno este pibe, tiene coraje. Descansá, muchacho, que esto recién empieza para ser un hombre de mar. Emocionado hasta las lágrimas por aprobarme a mí mismo y ser aceptado por mis compañeros, comprendí entonces con diáfana lucidez que solo un escritor puede mágicamente transformar a una persona, darle fortaleza a su cuerpo, convertir su vida en una poesía, encandilar su alma y llevarlo por el sinuoso camino donde contemplará extasiado el ensueño sublime de la existencia. Buscar una cosa es siempre encontrar otra. Así, para hallar algo, hay que buscar lo que no es. Buscar al pájaro para encontrar a la rosa. Buscar el amor para hallar el exilio. Buscar la nada para descubrir un hombre.
ir hacia atrás para ir hacia adelante. La clave del camino, más que en sus bifurcaciones, o su sospechoso comienzo, o su dudoso final, está en el cáustico humor de su doble sentido. Siempre se llega, pero a otra parte. Todo pasa, pero a la inversa. Es bueno irte de nuevo de vez en vez, o al menos quiero creer. Camino lento, pausado, arrastro los pies, no hay mucho más que perder. Y aún no llega la mañana, y sigo preso de mi dejadez. Y cada paso hacia el vacío que doy me hace fuerte. Ella envió de regreso mis cartas, mi orgullo, mi estupidez. Ella olvidó mis promesas el día después, tal vez por suerte, tal vez. Y aún no llega la mañana, y sigo preso de mi dejadez. Y cada paso hacia el vacío que doy me hace fuerte. Siempre piensan en volver, piensan en volver, piensan en volver. La habitación más extraña que el día de ayer. Ya se está solo de paso por esta vez. Ser fuerte, y aún no llega la mañana, y sigo preso de mi dejadez. Y cada paso hacia el vacío que doy me hace fuerte, me hace fuerte, me hace fuerte, me hace fuerte. Archivadas, atesoradas, mito memorizado al detalle, entre pestañas. Sabremos digerir nuestra suerte o adulcerarla. Ni gracia me hace saber que en tu lista estoy debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco.
noche entre pestañas sabremos digerir nuestra suerte o adulcerarla. Ni gracia me hace saber que en tu lista estoy debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco. Debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco. Bill Harrigan y la viuda Ching. Sorry, but we don't usually Pirata. let strangers in. Right, Pete, check the rest of the house. 10. I'm singing in the road, just singing in the road. What a glorious feeling. I'm happy again. Ultísimo bloque de Bill Harrigan y la viuda Ching Pirata. Estuvimos charlando con Javier Bonafina sobre la vida y la obra de Roberto Juarros. También estuvimos recorriendo el disco Flopa Mansa Minimal. Ahora vamos a escuchar las últimas dos canciones. Estuvo Gastón Guzmán también hablando del disco y Daniel Kreyman contándonos una sabrosa anécdota de cuando fue marinero. Les cuento que nuestros programas viejos están en internet, andan por ahí. Este año estuvimos con un especial de Roberto Bolaño, también con Gabo Ferro y Peter Hamill. El año pasado tuvimos programa con Pizarnik y Spinetta, 2 discos de Fito Páez, Hey y Ciudad de Pobres Corazones, y estuvimos charlando sobre el infierno. Además también estuvimos con los 3 primeros discos de Bowie y saltamos la línea de espacio-tiempo mezclándolo con Bioy. También estuvimos con el último disco de Leonard Cohen, Antes de Morir, un especial sobre la ciudad de La Plata y otro sobre el rock nacional. Además, les cuento, en el verano estuvimos con unos especiales de 10 canciones para hacer tsunami en el mar, para compartir carpa y para tomar cerveza en el balcón. También circula uno por ahí de cuando recién empezó la cuarentena, de 10 canciones para acariciar el encierro. También estábamos recordando con Javi que hicimos uno hermoso sobre Libertango de Piazzolla y de la poeta rusa Marina Betayeva. Así que si alguien los quiere escuchar o volver a escuchar, están ahí disponibles en el aire. También les cuento que, bueno, hay muchísima música que nos encantaría pasar, pero por cuestiones de derechos de autor no podemos, porque YouTube no permite. Caso de Bob Dylan, Tom Waits y algunas canciones de jazz también. Bueno, hay muchas cosas sueltas por ahí que por supuesto que no podemos pasar, pero que nos encantaría. Era la idea para este año empezar ya en una radio oficial donde pudiésemos tener esta libertad, pero es lo que hay, como se dice por ahí.
Esto fue Bill Harrigan y la viuda Ching Pirata. Nos vamos con las últimas 2 canciones del disco Flop Avanza Minimal. Nos vemos la semana que viene. Vamos a estar, si todo sale ok, con Wilco, banda norteamericana de la ciudad de Chicago, y Paul Auster. Una brevísima mención, una brevísima apología sobre la obra del señor Paul Auster. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Bill Harrigan y la viuda Ching Pirata.
Yo creo que también ya lo escuché. No hay mentiras, sí, no hay verdad, no hay salida sin entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. El poema se abre, esa es tu fuerza. Dead men naked, they shall be one with the man in the wind and the west moon. When their bones are picked clean and the clean bones gone, they... Bill Harrigan y la vida china, pirata. And death shall have no dominion. And death shall have no dominion. Bill Harrigan. El hombre tiene un gran problema, que es su egomanía. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán. Bill Harrigan. Descargando shall have no dominion. Bill Harrigan.